También quiero dar las gracias a la Unidad de Personas con Discapacidad de la UNED, que es el ponente que voy a presentar ahora mismo, que es mi director, porque yo soy alumno de UNIDIS, de la Unidad de Personas con Discapacidad de la UNED. Es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de UNIDIS, quien nos adapta a los exámenes, nos ayuda con la preparación, nos ayuda con las tramitaciones. Desde el primer año que hablé con él, entendió perfectamente los objetivos que yo buscaba a través de este congreso. Tenemos que tener claro que dentro de la UNED hay 7.000 personas con discapacidad estudiando una carrera universitaria. Solo hay 26.000 personas en España estudiando una carrera universitaria que tengan discapacidad. Otras 20.000 lo estudian fuera de la UNED porque tienen acceso, digamos, a una discapacidad física que les permite acceder a las universidades. Este congreso se hace basado en las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque estas personas tienen sus ordenadores o sus equipos adaptados en casa en diferentes formatos, bien sean sordas, tengan problemas de visión, tengan problemas de movilidad, tengan diferentes problemas que les permitan ver este congreso al que adaptamos después digitalmente para que puedan acceder a él y verlo. Pertenece a la UNED, a la Unidad de Educación a Distancia del Ministerio de Educación. Este año, gracias a su participación y a la participación del Ministerio de Educación o la colaboración de la UNED el año pasado, este evento recibió el distintivo como primera empresa asturiana que trabaja con personas con VIH. Se nos entregó en la Fundación 11 en Madrid, estuvo el presente, estuvo la ruta Yo Trabajo en Positivo, estuvo también la unidad de personas con discapacidad y contamos con el apoyo de la Fundación 11, la ruta Yo Trabajo en Positivo, y este evento consiguió el mes pasado el sello de Cultura y Mecenazgo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que es el primer sello que se entrega en España por esta labor de mecenazgo, de donación de la señal vía streaming para que estos alumnos puedan acceder al conocimiento y la formación. Todo el mundo pensará que yo desarrollo este congreso para buscar un beneficio personal. Para nada, yo desarrollo este congreso en agradecimiento a UNIDIS a darme la posibilidad de volver a estudiar desde el año 2010, 2009-2010 y acceder a la formación y al conocimiento y poder desarrollarme y lograr mi inclusión social. Aunque yo fui empresario desde los 24 años, pero debido a un proceso de enfermedad tuve que reconocer mi discapacidad para poder volver a estudiar, porque gracias a UNIDIS podía volver a estudiar. Y ahora mismo voy a dejarle paso a él, que es mi profesor. Esta conferencia es una formación para todos los alumnos de la UNED y de UNIDIS, y agradecerle que esté aquí de nuevo otro año más apoyándonos, porque todas las personas que desarrollamos este evento tenemos discapacidad. Él sabe que pertenecemos todos a la Fundación UNED o a la ONCE o a UNIDIS y desarrollamos este congreso a través de las prácticas virtuales de la UNED, gracias a la Fundación ONCE y gracias al apoyo de mi empresa. Muchísimas gracias por estar aquí y Tiberio, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Ahora sí, mejor. ¿Ahora se escucha? Ojo, este se escucha, sí. Muy bien. Muy buenos días a todos y también a los que nos están viendo por internet y los que nos verán en diferido. Bien, pues entonces se nos ha pedido que hablásemos en este evento sobre... A ver, estoy buscando, a ver que se vea. A ver, ampliación. En algún sitio... A ver. No recuerdo dónde está en modo lectura, a lo mejor modo pantalla completa. Aquí está. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hablar sobre las artes y la
la discapacidad. El tema de la discapacidad, como decía Tote, es un tema complejo que afecta a mucha más gente de la que creemos, ¿no? En parte porque no todas las discapacidades son visibles. Algunas son más visibles que otras. Si veo llegar a una persona en silla de ruedas, pues claro, es muy evidente que el medio de transporte, de desplazamiento, me está transmitiendo, ¿no?, que tiene una discapacidad. Pero muchas otras discapacidades no son visibles, ¿no? Esa es una parte del problema que tenemos, no solo los docentes, sino en general, ¿no?, cualquier persona en la convivencia diaria, en los accesos diarios, porque no sabemos, ¿no?, realmente cuándo hay una persona con discapacidad o cuándo no la hay. De ahí la relevancia de todo lo que llamamos diseño universal y que luego comentaré un poco, y es que debemos preparar los medios, los entornos, los transportes, las vías de comunicación, de tal forma que sean accesibles para cualquier persona, sea como sea, tenga o no tenga discapacidad, y no tengamos que esperar a que una persona manifieste que tiene discapacidad para poder ofrecerle un medio accesible. Si lo tuviéramos ya dispuesto, ¿no?, de antemano, pues ahorraríamos todo ese tipo de problemas, incluso el discutible momento en que una persona tiene que manifestar que tiene discapacidad, porque eso se podría discutir, ¿no? Porque los que no tienen discapacidad pueden circular de forma discreta por la vida, y sin embargo las personas con discapacidad tienen que manifestar que tienen discapacidad para poder ser atendidas. En fin, tenemos una serie de cuestiones y las vamos a contextualizar en el marco de este congreso con relación al tema de las artes. Voy a ir tocando una serie de puntos y acerca de estos puntos con relación a las artes, a la educación también, evidentemente, que es donde más desarrollo mi trabajo, iré intentando focalizar algunos principios, ¿no? Los pedagogos, los didactas, nos gusta mucho hablar de principios de actuación, de principios didácticos, de principios pedagógicos, porque es una forma, digamos, de conceptualizar, de dar directrices, ¿no?, de cómo debemos actuar. Y hablamos de principios. Así que voy a intentar analizar una serie de focos en relación con el arte y con la educación, y también voy a intentar identificar algún tipo de principio que nos puede servir con carácter general, es decir, como sociedad, como comunidad, como seres humanos, para comprender cuáles son las tendencias o cómo debemos enfocar el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. El primero, como decía, tiene que ver con las artes accesibles, ¿no? Cada vez más, cuando vais a una exposición, cuando vais a un museo, veréis que hay al menos algunos recursos, algunos cuadros, algunas esculturas que permiten, que son más accesibles, ¿no?, que permiten sobre todo accesibilidad táctil, ¿no? Como sabéis, la mayor parte de los museos tienen carteles que dicen prohibido tocar. Ese es un problema para las personas que utilizan precisamente el tacto para poder conocer el mundo. Y por lo tanto es muy importante que vayamos incorporando elementos, como vemos aquí, ¿no?, con diferentes denominaciones. Este me gusta especialmente por la forma que tienen de enunciarlo, ¿no? Mirar con tacto, porque es cierto que es una forma de mirar, ¿no? De hecho, si tenéis la ocasión de ir con alguna persona con ceguera a ver una exposición, seguramente él hablará también de lo que ve y lo que no ve, porque también se han habituado a utilizar la palabra como los demás. Lo que cambia es que no ven con los ojos, ¿no?, ven de otra forma. O, por ejemplo, este tipo de complementos, como veis en la presentación, que son reproducciones táctiles en relieve
del mismo cuadro, cuadros, pinturas, se aplica a todo tipo de cuadros, pinturas, acuarelas, que por su naturaleza, si se tocasen, se podrían deteriorar. También se entiende, claro, que hay determinadas formas, ¿no? Otras no, otras soportan mejor, ¿no? Sobre todo las expresiones más modernas, en acrílico, en plásticos, etcétera, ¿no? Soportan mejor este tipo, por ejemplo, este tipo de exposiciones, ¿no? Que ya están preparadas con materiales que soportan el tacto, ¿no? Hay exposiciones que de hecho se pueden tocar, se pueden ver, se pueden tocar y ver, se pueden oler incluso, es decir, que podemos jugar con los sentidos, pero otras veces pues necesitamos colocar elementos alternativos. También cada vez más en todo el tema de las exposiciones, museos, visitas, hay algún tipo de soporte audio, en general para todo el público. Fijaros que todo esto que estoy diciendo no es solo pensando en personas con algún tipo de discapacidad. A mí me gusta también tocar las cosas, jugar con ellas. Es otro tipo de experiencia, que no es solo ver, ¿no? Por suerte ya empieza incluso a haber museos en que incluso el eslogan es prohibido no tocar, ¿no? Hay que tocar todo, ¿no? Museos, por ejemplo, científicos, experimentales, pues yo creo que son vías de desarrollo muy interesantes. Y todo el tema del sonido también es muy interesante. Es muy interesante porque, pero para todo el mundo, ¿no? Nos dan indicaciones, nos dan descripciones, nos aportan datos, referencias, y además es voluntario, quiero decir que tú puedes escuchar hasta donde quieres escuchar o pasar para adelante. Tanto, todo el componente audio en un mundo que es muy visual también es muy interesante. Y luego, como decía, hay museos que ya son totalmente táctiles, ¿no? Como es esta es una fotografía del Museo Tiflológico de la ONCE en Madrid, que está en la calle A Coruña, cerca de Cuatro Caminos, para los que conocen Madrid, y por lo tanto también es un museo que reproduce monumentos de todo el mundo en un tamaño, vamos a decir, de maqueta, para que me entendáis, son maquetas que tienen entre medio metro y 1 metro, es decir, que son comprensibles, más o menos lo que veis ahí, de muchos monumentos de todo el mundo y que son para tocar. Están preparadas en materiales duros, de tal forma que las personas que lo visitan pueden saber, comprender, ¿no? Cómo es la Torre Eiffel, cómo es el Arco de Triunfo, cómo es Notre Dame, el Coliseo, etc. Porque los tienen ahí reproducidos, ¿no? Esto ya es otra forma de museo que ya es fundamentalmente... también es visual, porque claro, la maqueta si la dibujamos y la decoramos, pues también es visual, pero además se puede tocar, ¿no? Que es de lo que a mí personalmente me encanta. Luego hay todo tipo de museos y exposiciones que han desarrollado, ¿no? Opciones de accesibilidad. La accesibilidad es cierto que no tiene que ver solo con la visita. Hay una primera parte que solemos obviar, pero que no se puede obviar, que es, primero hay que llegar a la exposición. Es decir, que primero está todo el tema de los transportes, sobre todo de los transportes públicos, está todo el tema del acceso al edificio, a las salas de exposición, luego está el propio recorrido de la exposición. Y esto que digo no es baladí, porque, claro, si pensamos en un salón grande, llano, ¿no? Tipo piso, pero claro, muchas salas de exposición tienen escaleras, están en varias plantas, ¿no? Claro, todo eso supone problemas de movilidad, ¿no? Y está también todos los asuntos, sobre todo la parte más delicada que requiere mucho trabajo, pero también se está trabajando muy bien, es toda la parte más histórica, porque ahí, pues tanto libros, ¿no? Incunables, por ejemplo, cuadros de pintura, etcétera, pues, esculturas. En general, los conservadores son muy... Los conservadores me refiero a las personas que conservan las obras de arte, son muy reacios a que las toquemos, ¿no? Y entonces ahí es necesario buscar reproducciones, modelos, ¿no? Maquetados, etcétera, que permitan que las personas puedan acceder a ese conocimiento. Y resumo en un principio que todo el mundo del arte accesible o de la accesibilidad al arte en una palabra que es la participación. Yo creo que todas las personas, todos los seres humanos, tenemos derecho a participar de la experiencia del arte, como experiencia, como vivencia, porque nos hace más humanos.
La segunda cuestión, el segundo foco que quiero abordar es la cuestión de los creadores con discapacidad. Hasta ahora he hablado de la persona con discapacidad como usuario, como visitante, como espectador, como ciudadano, pero también las personas con discapacidad tienen o son creadores, ¿no? Tienen esa capacidad de crear arte. Evidentemente, cuando pensamos en personas con discapacidad, artistas, a mí por lo menos la primera persona que se me viene a la mente es Beethoven, ¿no? Pero muchas personas con discapacidad son artistas. Lo que sucede es que yo creo que está muy bien, además, no pensamos en ellos como personas con discapacidad, sino por su creación. Y eso está muy bien, eso es como debe ser. Yo creo que no hay que pensar en las personas con discapacidad porque tienen discapacidad, aunque eso también a mí personalmente me gusta pensarlo porque es una lección de vida y yo aprendo todos los días de ellos. Pero son artistas y por lo tanto lo importante es la obra de arte que nos han creado, ¿no? Y por lo tanto muy pocas personas, yo creo que cuando hablamos de Beethoven pensamos en su sordera, pensamos en las sinfonías de Beethoven, evidentemente. Y eso tiene que ser así, y eso se tiene que poner de relieve. Hay artistas de todo tipo, ¿no? Lo habréis visto en reportajes, ¿no? Personas que pintan con la boca, que pintan con los pies. La danza deportiva, esto es fantástico, porque no he puesto vídeo, pero ver a las personas en silla de ruedas, por ejemplo, bailar, incluso hay competiciones, ¿no? de baile, es fantástico, ¿no? Bailan muchísimo mejor que yo, por descontado, ¿no? Y es una forma de arte, la expresión corporal, ¿no? Otra de las personas que siempre pienso en ella, ¿no? Stevie Wonder, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, quiero decir, cuando pensamos en Stevie Wonder, pensamos en su música, que es lo bonito, ¿no? En que es un creador, en que nos gusta o no nos gusta, porque igual que a cualquier otro creador, su obra nos puede gustar o no gustar. Pero, y eso es lo interesante de los creadores con discapacidad, que no pensemos en ellos por la discapacidad que tienen, aunque creo que es un valor añadido, ¿no? Y a mí me enseñan todos los días, como decía, pero sobre todo que pensemos en ellos por el arte que crean y todo lo que nos aportan, ¿no? Hay muchas obras de teatro, sobre todo de expresión corporal, teatro convencional, con personas creadas, ¿no? Por personas con discapacidad. Esta actriz, por ejemplo, que es sorda, pero cuando la vemos actuar, lo que menos pensamos es si es sorda o no es sorda. Lo que pensamos es si actúa o no actúa, y cuando le dan un premio, un Oscar o lo que sea, no se lo dan por tener discapacidad, sino por el papel, por la forma en que ha actuado, ¿no? El papel que ha desempeñado. Por lo tanto, insisto en también el arte. Cuando hablamos de arte y discapacidad, pues también hay muchos creadores que tienen discapacidad. Lo interesante es que con discapacidad o sin discapacidad son creadores y son artistas. Este es un autor también muy interesante. Tenéis muchas pinturas de él si buscáis por internet. Lo interesante de esta pintura, os puede gustar o no, pero lo bonito de esta pintura es que lo ha pintado una persona ciega. Y eso ya me hace pensar, ¿no? Entonces, me puede resultar agresivo. A mí me gusta especialmente por la claridad de los colores, ¿no? Pero lo pinta una persona que pinta sin ver la realidad. Y eso es muy interesante, porque nos está transmitiendo o creando, ¿no? unas sensaciones desde un mundo al que él no tiene acceso directamente, por lo menos a través de la visión. Y por lo tanto es muy interesante. Pero lo bonito de este cuadro no es si es un pintor ciego, ¿no? Lo bonito de este cuadro es que nos transmite, nos emociona, nos provoca, nos puede gustar o no gustar, igual que cualquier otra obra de arte, y para mí es muy relevante el autor, evidentemente, pero lo interesante es que esta obra de arte va a tener éxito o no por lo que es en sí la obra de arte. Y por lo tanto, tenemos también que reconocer lo que es la aportación de las personas con discapacidad al mundo del arte. A su vez,
dentro de las creaciones, pues aparecen las personas con discapacidad. Cuando pienso cómo aparece en el arte, en el mundo del arte, la discapacidad reflejada, la primera imagen que se me viene a la mente es el Lazarillo de Tormes. Esta es la escena del Lazarillo de Tormes en que el niño le bebe el vino de la jarra, ¿no?, a una persona ciega, ¿no? Y es un ejemplo de cómo se reflejaban y cómo se reflejaron, sobre todo en el pasado, las personas con discapacidad, en este caso en la literatura, ¿no? Pero también hay muchas canciones que hablan de personas con discapacidad, ¿no? La canción esta de Víctor Manuel precisamente habla de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Películas, hoy en día el arte, ¿no?, el mundo del cine habla mucho y además yo creo que habla muy bien de las personas con discapacidad. Hay películas muy bonitas. Esta es una persona con discapacidad, es una serie que ha estado en pantalla o está, ¿no?, según los canales, en pantalla. Esta es una persona con Asperger, por ejemplo, ¿no?, que es lo que digo, que visualmente, ¿no?, es una discapacidad invisible, ¿no? Y entonces, claro, puede generar conflictos, pero tiene una cosa muy interesante en la serie, tiene un mensaje de fondo que además intenta reflejar de una forma muy inteligente por ejemplo, con visualizaciones gráficas, ¿no?, que se sobreponen en pantalla, cuando intentan explicar cómo él está analizando la situación, ¿no?, y ponen gráficos. Y es el mensaje que yo sostengo al 100%, que parte del interés que tienen para nosotros en general las personas con discapacidad es que ven el mundo de otra forma. Y eso es muy interesante porque comprenden el mundo de otra forma y, por lo tanto, es posible que encuentren soluciones a problemas que los demás no somos capaces o no hemos sido capaces hasta ahora de darles solución, precisamente porque ven el mundo desde otra perspectiva o desde otro foco. Y aquí la serie tiene ese mensaje de fondo muy interesante, que es que el personaje este, ¿no?, el médico este, precisamente a veces es capaz de encontrar soluciones porque es capaz de ver los problemas desde otra perspectiva. Y ese mensaje yo creo que es un mensaje muy inclusivo, no solo inclusivo, sino que es capaz incluso de poner en valor el hecho de la discapacidad, no como una enfermedad, no como una limitación, sino incluso como un potencial, ¿no?, que a veces es mejor que el que no tiene la discapacidad. O esta película que a mí me emociona especialmente, ¿no?, es la historia precisamente de un cuidador con una persona que se mueve en silla de ruedas, es una película francesa. O esta, por ejemplo, que también hay algunas películas interesantes que narran precisamente los inicios de algunas personas, por ejemplo, de los que crearon la lengua de signos, el braille, etcétera, etcétera, ¿no? También esa parte histórica. Y todo eso son, yo creo que, mensajes interesantes, informaciones interesantes, y son ejemplos de cómo el arte también refleja la discapacidad. En poesía, en literatura decíamos, ¿no?, este es un poema sobre el Alzheimer. Como tendréis después la presentación, podéis mirarlo con calma. Y de todo este mundo, yo rescato la palabra visibilidad. Es decir, que la discapacidad, también a través del arte, nos permite transmitir, hacer visible lo que son, cómo viven, cómo piensan, cómo contribuyen, incluso cómo nos pueden salvar las personas con discapacidad. El cuarto foco que quiero aportar es la discapacidad a través de los eventos, ¿no? Cada vez veréis, como este evento y muchos otros, eventos, congresos, jornadas, seminarios, ¿no?, ciclos de conferencias sobre o relacionados con la discapacidad, ¿no? Algunos ejemplos de carteles, ¿no?, que he traído, ¿no?, son jornadas o eventos organizados desde universidades, asociaciones, círculos, asociaciones de familiares, asociaciones de personas con discapacidad, hay de todo tipo, ¿no?, más o menos científicos, más o menos artísticos. Pero en este momento ya tenemos un movimiento de personas con discapacidad muy activo, muy organizado,
queda camino, pero eso es muy importante, ¿no? Que las personas se organicen, se defienden, ¿no? y son capaces también de participar en la sociedad, de hacerse visibles a través de todo tipo de actividades, como este propio congreso, que es otra forma también de hacer visible el mundo de la discapacidad, ¿no? Por lo tanto, de aquí saco otro principio importante, que es hacer evolucionar el mundo de la discapacidad, ¿no? Si recordáis la imagen anteriormente del lazarillo, ¿no? Entre esa situación, ¿no? de la Edad Media, más o menos, de la situación de los ciegos a la situación actual, pues hay una evolución. Hay una evolución debida porque la sociedad ha evolucionado, pero también hay una evolución porque el movimiento, y eso es muy importante, el movimiento de la discapacidad es activo. Y yo creo que esa posibilidad, esa capacidad, debemos estimularla. Yo lo digo siempre, no basta con que haya una rampa. Si hay una rampa para acceder, pero la persona que está en silla de ruedas no quiere subir, no nos ha servido de nada. Porque he dispuesto los medios para que él pudiera acceder, pero además es necesario que esa persona quiera acceder. Y por tanto, ese papel activo de las personas con discapacidad no es importante, es determinante, es esencial. Porque aunque la sociedad, las instituciones, las empresas evolucionen, también las personas tienen que querer participar y hacer uso de esos derechos, de esos medios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son como las dos caras de una moneda, y una cara sin la otra tampoco genera inclusión ni normaliza la vida de las personas con discapacidad. Por lo tanto, es muy importante este tipo de eventos y, además, que sea en buena parte también debido a personas con discapacidad. El quinto foco, en la realidad actual, cuando hablamos de arte, yo creo que tenemos que pensar también en este dispositivo. Porque este dispositivo, me lo comentaba un tecnólogo una vez, nunca ha habido en tan poco espacio una concentración tan importante de tecnología. Y es cierto. Porque en tan poco espacio tener tantos recursos y tantos medios, ¿no? Es imposible, yo creo. Y lo que nos espera, ¿no? Lo que nos espera seguramente, ¿no? Porque esto mismo, a su vez, pues ya le han dado soporte de gafas y de implantes y de muchas otras tecnologías, ¿no? Pero es muy importante todo lo que es soportes o tecnología móvil. Yo creo que si tuviese que escoger un símbolo para la sociedad actual, hace unos años, yo soy gallego, había un debate entre los intelectuales gallegos cuál era el objeto que simbolizaba mejor la cultura gallega, ¿no? Y había una idea que a mí me gustaba, era la del paraguas, ¿no? La del paraguas, y además la del paraguas llevándola colgada aquí detrás del cuello, que eso es una imagen que a veces vemos en los pueblos, ¿no? Así, liberas las manos, llevas el paraguas aquí colgado detrás y lo llevas contigo, ¿no? Pues yo creo que de nuestra época actual, si hubiese que poner un símbolo, yo creo que este podría ser el símbolo actual, ¿no? Esto tiene significados desde el punto de vista de la movilidad. Hemos dejado... Es todo lo que tiene este aparato que tengo delante de mí, del ordenador, pero es que además está conmigo allá donde vayamos, ¿no? Allá donde vayas tienes lo que tienes en este ordenador y más, ¿no? En tu bolsillo. Por tanto, es movilidad, es acceso a la comunicación. Estamos comunicados, pero ya mucho más allá de lo que es un teléfono, evidentemente, ¿no? Y acceso a muchas tareas, no es el teléfono, evidentemente, no es el ordenador, es mucho más que todo eso, ¿no? Puedes hacer infinidad de tareas y de actividades desde el dispositivo móvil, acceso a la cultura, acceso a la educación, como no, acceso al trabajo. Es decir, esto es también un instrumento de trabajo para mucha gente, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el móvil... también para la discapacidad, el dispositivo móvil, voy a decir, para no limitarme a lo que es el teléfono en sí, ¿no? Hay muchas formas de dispositivos móviles, son también claves esenciales para entender la inclusión y el acceso a la información, a la formación y al trabajo de las personas con discapacidad, ¿no? Por lo tanto, aquí el foco que nos tiene que preocupar cuando hablamos de discapacidad en relación con el móvil es la accesibilidad. Ese es un problema que aún tiene mucho recorrido. La ley obliga a las instituciones, de hecho, desde el pasado mes de diciembre, porque
se ha empezado a aplicar la legislación que teníamos, ¿no?, prevista en el marco europeo, pero queda aún mucho por hacer. Y dentro de estos dispositivos también tenemos mucho que hacer en relación con las personas con discapacidad. Está evidentemente, para mí especialmente significativo, todo lo que tiene que ver con la educación. Voy a hablar primero de la educación en general y luego me permitiréis que os hable también de mi universidad, la universidad en la cual trabajo y de la cual es estudiante destacado Tote. Algunas líneas de cómo en educación estamos abordando todo el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Esta es una especie de alegoría en la que he intentado colocar sobre un mapa imaginario, ¿no?, de territorios geográficos las diferentes corrientes, tendencias o principios que utilizamos en educación. Las voy a ir comentando, aunque muy rápidamente, una a una, entonces no me voy a detener sobre el mapa pero hay algunas nomenclaturas que os sonarán, como es lo que decía antes del diseño universal, la tecnología adaptativa, el empoderamiento o, por ejemplo, la mediación. Voy a comentar algunas cuestiones, ¿no? El reino de Adaptia es el reino de las adaptaciones, ¿no? Esa es la corriente en la que aún estamos instalados, pero que nos tiene que llevar a lo que comentaba antes, al diseño universal. El problema de la adaptación es que yo adapto un recurso que inicialmente ha sido creado, ha sido construido, digamos, de forma estándar, y como hay una persona que lo necesita en otro soporte o para acceder a él a través de otro canal, lo adapto, ¿no? Es evidente que eso está bien, evidentemente, y es donde estamos instalados ahora mismo, ¿no?, en este momento histórico. Pero es evidente que si en el momento de producción del medio ese recurso estuviese diseñado ya con múltiples canales de acceso, con múltiples lenguajes, no necesitaría ser adaptado. Y eso es lo que llamamos el diseño universal, que es el horizonte hacia el cual tenemos que caminar. La adaptación es un proceso, yo creo que muy interesante. Todas las universidades, todos los centros educativos tienen que hacer adaptaciones, pero las tienen que hacer, no sé si me explico, porque cuando hemos diseñado en origen el recurso, sea un libro, sea un vídeo, sea un audio, sea lo que fuese, ¿no?, el juego, no lo hemos pensado para todo el mundo, con carácter universal. Lo hemos pensado de forma estándar, ¿no?, para una persona común, estándar, ¿no?, y con poco esfuerzo más lo podríamos haber hecho mucho más accesible y nos ahorraríamos todo el tema de las adaptaciones. Pero mientras no seamos capaces de generar esta cultura, que yo creo que es una forma de pensamiento, un modelo de producción diferente, una forma de entender, de conceptualizar diferente, cómo funcionan las instituciones, cómo generamos recursos, cómo disponemos de los medios para la población en general, pues necesitaremos hacer adaptaciones. El diseño universal, como decía, es por lo tanto yo creo que el horizonte hacia el cual tenemos que caminar. Es cierto, y lo creo así con la mano en el corazón, que el diseño universal no nos resuelve todo. No nos resuelve todo y lo comentaré todo, pero nos resuelve mucho. Nos resuelve casi todo, vamos a decir. Nos resuelve mucho y además nos da cierta tranquilidad a todos, tanto a los que proponemos los medios, ¿no?, como a aquellos que tienen que utilizarlos. No resuelve todo y veremos ahora por qué. Porque por otra parte necesitamos tener el reino de tecnos, es decir, que tecnología. Es lo que llamamos la tecnología adaptativa, que son tecnologías que acceden a la información. Dicho de otra forma, con algún ejemplo me entenderéis mejor. No basta con que yo haga una web accesible. Yo necesito, si por ejemplo no puedo ver la pantalla, yo necesito tener un software que me lee en voz alta la web accesible. Luego, si la web accesible, por ejemplo, es simplemente una fotografía, esa fotografía el lector de pantalla no la va a saber interpretar, pero la puedo hacer accesible
con descripciones, con narraciones, con explicaciones, ¿no? Con lo que técnicamente le llaman textos alternativos. Una descripción, ¿no? Que los demás no vemos, que está en el código de la web, ¿no? De la fotografía, está como una etiqueta, ¿no? Es la L de HTML, el label, ¿no? La etiqueta. Ese etiquetado que no se ve en superficie, pero que está por debajo, es lo que permite que un programa, que es lo que llamamos un intérprete o un lector de pantalla, lea en voz alta lo que los demás estamos viendo con la vista, ¿no? Pero claro, son necesarias las dos cosas. Es necesario que la web esté preparada de forma accesible, pero es necesario también que disponga de un lector de pantalla, es decir, de tecnología adaptativa, ¿de acuerdo? Luego, esto es un componente que está determinado por el anterior, pero también ni la tecnología funciona por sí sola, ni la accesibilidad, ¿no? Ni el diseño universal funciona por sí solo. El otro componente es todo el aspecto normativo y en eso hemos avanzado mucho. Pero claro, no me canso de decir que demasiadas veces nos hemos habituado, y además nos hemos habituado, y eso sí que nos tiene que encoger el corazón, a tener normativas que no cumplimos. Y eso lo voy a decir con todas las letras, está muy mal. Está muy mal. ¿Para qué queremos leyes y normas si luego no somos capaces de cumplirlas? Y esto se incumple aquí, se incumple en multitud de cosas. Todos hemos hablado de cómo se incumple la Constitución, los derechos humanos, constantemente y todos los días. Pues yo creo que ahí hay trabajo. Eso no nos tiene que bloquear o desmotivar, pero nos tiene que motivar a actuar, a seguir trabajando, porque aún queda mucho camino por hacer. Luego, es muy importante el marco normativo, y en este momento el marco normativo que tenemos es, voy a decir, muy interesante, aún queda recorrido, pero es muy interesante, pero aún así queda mucho por cumplir. Por lo tanto, tenemos que seguir siendo exigentes para que se cumplan las normas, las leyes, ¿no? Las normativas, los decretos, etcétera, para todo el tema de la inclusión y de las personas con discapacidad. Insisto mucho también en que todos tenemos que ser exigentes, pero tengo especial confianza en las personas con discapacidad para que ellos reivindiquen sus derechos, pero todos, con media, con 3/4 de discapacidad, nos da igual, todos tenemos que ser exigentes. Es un compromiso de toda la sociedad con todas las personas. Luego está todo el problema monetario y de financiación. Ese es un tema que hemos, digamos, sobre todo en los últimos años, nos ha generado muchos problemas, porque buena parte de los recortes, por donde primero se han ido recortando, pues es todo el tema de discapacidad, de dependencia, educación, sanidad, etc. Y por lo tanto, hemos sufrido mucho, espero que seamos capaces de recuperarnos. Es cierto que esto, ¿por qué se ha producido? Pues entre otras cosas, porque no teníamos estructuras estables de atención a la diversidad, a la discapacidad, a la dependencia, etc. Todo es, o en gran medida, es a base de subvenciones, de convocatorias, es decir, que en un momento las hay y al día siguiente puede no haberlas. Es necesario revisar el modelo, deberíamos haber aprendido que necesitamos crear estructuras estables de atención a las personas en general, les pase los que pase, y también a las personas con discapacidad. Y finalmente está también, y le he llamado a este reino, el reino de Imperia, y es el poder que tiene la gente. Y cuando digo el poder que tiene la gente, que hoy definimos precisamente como empoderamiento, me refiero a un compromiso de todos y cada uno de nosotros con las personas con discapacidad, pero sobre todo de ellos. Es decir, que las personas con discapacidad tienen que ser los primeros en reivindicar, en asumir que ellos pueden y que ellos sí pueden y que ellos además tienen derechos. Y por lo tanto, ellos tienen que ser los primeros y tenemos que motivar a que ellos se empoderen. Y esa parte
del poder es muy importante porque, como decía antes, yo puedo tener una exposición accesible y tener audios, ¿no?, para que vayan visitando y comprendan las fotografías o tener reproducciones táctiles para que puedan entender, ¿no?, las maquetas, como veíamos antes. Pero claro, nos falta lo importante, y es que las personas con discapacidad vayan a la exposición. Por lo tanto, esa parte en que la persona, además de disponer de los medios, ¿no?, quiere hacer uso de ellos, esa parte es muy importante. Y esa no la podemos soslayar, y mucho menos no podemos darla por supuesto, porque de hecho no se está produciendo. En educación es evidente que se produce una caída de participación de las personas con discapacidad, de los jóvenes con discapacidad, en cada nivel. Y hay porcentualmente al menos 5 puntos por debajo de la media general de jóvenes con discapacidad menos que pasan de la educación obligatoria al bachillerato. Y otros tantos que se pierden del bachillerato a la universidad. Por lo tanto, algo pasa cuando, aún disponiendo de los medios, las personas no quieren hacer uso de ellos. Es muy importante esta parte, por lo tanto, que resumiré con la palabra empoderamiento, que ya es de uso muy habitual, para que las personas, además de disponer de los medios, hagan uso de ellos, ¿no? Y como decía antes, a pesar de todos los medios que dispongamos, es necesario el componente humano. El componente humano, que significa que en cualquier momento, aunque tenga tecnología, aunque los entornos sean accesibles, aunque tengamos diseño universal, siempre puede haber contingencias, puede haber problemas, cosas que no funcionan, cosas inesperadas. Y por eso el componente humano siempre es muy importante. Y por eso cuando hablamos de inclusión, no podemos hablar solo de las personas que tienen discapacidad, sino de todas las personas, de toda la sociedad, de toda la comunidad, que somos contribuyentes de la inclusión. Unos como sujetos incluidos y otros como sujetos inclusores, pero todos formamos parte del proyecto. Todos somos componentes activos dentro del proceso de inclusión. Y aquí, por lo tanto, toda esta parte que tiene que ver con la educación la resumo en el principio de empoderamiento. Les podemos enseñar, podemos informarlos, podemos disponer de los medios, hacer diseño accesible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, la clave, la llave, que eso es lo que significa clave, la llave que abre la puerta es que las personas quieran traspasar la puerta. Y esa capacidad de inclusión la tiene al final, por lo tanto, el propio sujeto con discapacidad. Y esa parte de empoderamiento es una clave esencial, determinante. Lo otro puede ir mejor, peor y tal, pero yendo todo de forma maravillosa no va a funcionar si las personas con discapacidad no quieren participar. Y terminando, algunos datos que pasaré muy rápido sobre cómo trabajamos dentro de nuestra universidad todo el tema de la inclusión y de la discapacidad. Esta es la progresión de las personas con discapacidad. Este año ya sobrepasamos los 8.000 estudiantes con discapacidad de una población aproximadamente, claro, eso parece mucho, pero el total de la universidad supera los 200.000 y entonces, claro, no son tantos. Es a lo que voy. Son muchos y siguen creciendo, por suerte, y siguen creciendo en todas las universidades. Eso también es muy interesante. Lo que sucede es que nosotros tenemos una población en términos de edad mayor. Nuestra media de edad está en torno a los 35-36 años, mientras que en las universidades presenciales suelen ser más jóvenes, suelen ser los estudiantes que transitan, ¿no?, del bachillerato a la universidad. Por lo tanto, estamos hablando de jóvenes entre 18 y 19 años, en su inmensa mayoría, que son los que están en las aulas presenciales. Los nuestros son estudiantes un poco mayores, ¿no? La cifra sigue creciendo, como decía, pero aún así es insuficiente. En titulaciones, la zona azul que está en la zona inferior son los grados, lo que antes eran diplomaturas, licenciaturas, lo cual es
es normal, evidentemente, porque también en población en general es donde tenemos el mayor número de personas con discapacidad. Haré un comentario, a ver si soy capaz de explicarlo adecuadamente, ¿no? Que esta proporción inferior que comentaba antes de estudiantes con discapacidad respecto a la población en general es un factor, curiosamente, que se produce a pesar de que las personas con discapacidad en nuestra universidad tienen matrícula gratuita. A pesar de eso, hay menos estudiantes porcentualmente, ¿no?, con discapacidad respecto a los datos que hay de población en general. Por eso os comento que no basta con disponer, con facilitar, etcétera, ¿no? No, es que tenemos que potenciar, ¿no?, que motivar que la gente quiera acceder, que quiera participar. Por eso insisto tanto en el tema del empoderamiento. Esto es según los tipos de discapacidad. Como veis, la mayor parte son personas con discapacidad física y hay otros capítulos también muy importantes, como es el gris que está abajo a la izquierda, ¿no?, que es el de la psíquica, ¿no? Es cierto que cuando hablamos de discapacidad psíquica, eso es realmente un cajón desastre, porque ahí hay desde el doctor que veíamos antes, ¿no?, el Asperger, que es una forma de autismo, con formas diversas de fobias, ¿no?, de problemas psicológicos, intelectuales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, nos sirve un poco para comprender cómo se distribuye la discapacidad en nuestra universidad. Os llamará la atención este capítulo, que es el que está en violeta arriba a la izquierda, ¿no?, que dice sin especificar. Eso significa que las personas con discapacidad pueden justificar que tienen discapacidad, ¿no?, porque la tienen reconocida, sin tener que manifestar qué tipo de discapacidad tienen. Este tipo de personas normalmente son personas que tienen discapacidad, pero que como no requieren ningún tipo de adaptación, no necesitan transmitirnos información acerca de la naturaleza del tipo de discapacidad que tienen. Dicho de otra forma, yo para poder adaptar los materiales, por ejemplo, a braille de una persona ciega, necesito saber que es ciega y que los necesita en braille. Pero si esa persona no necesita ningún tipo de adaptación y no quiere decirme qué tipo de discapacidad tiene, pues no necesita. Y ese es el grupo que vemos aquí, en Malva, que son personas que tienen discapacidad y lo acreditan así porque tienen ese certificado de discapacidad, pero no necesitan transmitirnos información acerca de la naturaleza del tipo de discapacidad que tienen. El tema de las adaptaciones, como decía, estas son las del año pasado, las de este año aún estamos con ellas. De los más de 8.000 estudiantes que tenemos, por suerte para nosotros, solo algo más de 1.000 nos solicitan adaptaciones, ¿no? Esto es más trabajo del que parece, porque estos 1.000 y pico estudiantes, a una media de 5 a 6 asignaturas cada uno, os imagináis la cantidad de materiales y de exámenes y de profesores, ¿no?, implicados en el proceso. En esto no me voy a detener, hay adaptaciones de lo más diverso, algunas incluso que a lo mejor no os esperáis, porque a lo mejor os esperáis adaptaciones como las que comentamos, para un material en braille, un material a lo mejor en lector en formato digital, para una persona que lo quiere escuchar, ¿no?, a través del ordenador, o por ejemplo un intérprete de lengua de signos, claro, si es una persona que maneja lengua de signos, ¿no? Pero hay adaptaciones muy diversas, como por ejemplo dar más tiempo a las personas, ¿no?, pues para que puedan realizar una tarea, dividir la tarea en varias entregas, pues porque simplemente su forma de procesar no le permite hacerlo en el mismo tiempo o de una tirada como hacen el estándar, ¿no?, de los estudiantes, ¿no? O, por ejemplo, personas que necesitan estar en una sala aparte para poder examinarse. Es una situación que los psicólogos llaman de agorafobia, es decir, que personas que no pueden estar en un espacio grande o con muchas otras personas, ¿no?, etcétera, etcétera. Nos podéis, no me detengo, hay un catálogo de adaptaciones que se puede descargar de internet de nuestra página. Si buscáis UNED Unidis vais a dar rápidamente con nuestra página y hay un catálogo de adaptaciones respecto, y veréis las cosas más singulares, ¿no? Una de las cosas que, por cierto, más nos cuesta comprender a los profesores
es, por ejemplo, el tema del tiempo, ¿no? Es una cosa que los profesores tendemos a ser muy estrictos, ¿no? Si le damos, por ejemplo, 2 horas a un estudiante para hacer el examen y alguien nos dice, no, este estudiante necesitaría 2 horas y media, nos parece que le estamos regalando algo. No, vamos a ver, ¿cómo le voy a dar 2 horas y media? ¿No? Y veréis, es de los conflictos habituales en los exámenes, es retirar el examen cuando se cumple el tiempo, ¿no? Y te lo sacan. Y he vivido situaciones de lo más curiosas, ¿no? Y lo comento porque yo mismo, que llevo ya mis años en esta cuestión, además fui profesor de Braille y he escrito muchas cosas sobre adaptaciones, sobre lenguajes alternativos, etcétera, ¿no? Y es de las cosas que a mí incluso me ha costado comprender, ¿no? Por ejemplo, me pedían, antes de que yo estuviera en UNIDIS, ¿no? Como era, sigo y seguiré siendo profesor, ¿no? Después y antes de pasar por UNIDIS, pues resultaba que me pedían, por ejemplo, darle media hora más de tiempo a los estudiantes sordos, ¿no? Con sordera. Claro, cualquier persona estará de acuerdo conmigo en que es difícil de entender, porque claro, si el examen es escrito, la persona sorda lo puede leer y puede escribir exactamente igual, y por lo tanto, ¿por qué va a necesitar más tiempo una persona sorda para hacer el examen, ¿no? Y te cuesta comprenderlo, porque realmente se está moviendo en otro plano. Y para poder entenderlo, intenté experimentar por mí mismo qué significa ser persona sorda. Y entonces hice un par de cursos de lengua de signos. Entonces, no había pasado muchos días del primer curso de lengua de signos y caí en la cuenta de por qué una persona sorda puede necesitar más tiempo, ¿no? Y es que es cierto que una persona nativa sorda que se ha comunicado toda su vida en lengua de signos, que por cierto, los niños con lengua de signos aprenden a hablar antes que los que hablan con la boca, porque es mucho más fácil mover las manos que no articular palabras, es un proceso complicadísimo, ¿no? Conceptualmente, pero desde el punto de vista articular palabras es complicadísimo. Quiere decir que por eso tardamos tanto tiempo en aprender a hablar, ¿no? Pues, y es mucho más fácil articular, ¿no? Mover la mano sobre el cuerpo, ¿no? El perro, es decir, que... Y aprenden a hablar antes, de hecho, que los otros, ¿no? Si esas personas, cuando hablan o aprenden a escribir, ¿no? Lo que nosotros hablamos, y aprenden a escribir pues, en castellano, en inglés, en francés, hay tanta diferencia entre la lengua de signos y el español que les da igual a un signante de lengua de signos español, le da igual aprender a escribir en inglés, en francés o en español. Con eso os digo todo. No hay ninguna conexión entre lo que él está asignando y lo que nosotros le decimos por escrito. Ninguna conexión porque lo que los lingüistas llaman la doble articulación, que es esto de que componemos letras en sílabas y sílabas en palabras, y luego está el morfema y el lexema, es decir, una raíz y la flexibilización de determinaciones que hacemos, ¿no? Masculino, femenino, plural, singular, tiempos verbales, todo eso, ese sistema de articulación propio del lenguaje de alfabeto latino para entendernos, ¿no? No tiene nada que ver con lo que se hace en lengua de signos. En lengua de signos es igual que los signos chinos, ¿no? No sé si habéis visto los signos. Un signo es una palabra. Bueno, pues aquí lo mismo. Un signo es una palabra. A ese signo yo no le puedo añadir, cambiarla para convertir niño en niña. No, niña será otra palabra. Hombre, mujer, exactamente igual, tan diferente es como niño y niña. Y el plural será otra palabra, ¿entendéis? Porque no hay forma de añadir un S, ese tipo de flexibilidad. Luego, la lógica de la lingüística, digamos, de lengua de signos, es totalmente diferente a la lógica de la lingüística. Ya os digo, le da igual español, francés, y fijaros que hay diferencias entre el español, el francés y el inglés. Aún así, todas esas lenguas tienen un sistema de articulación igual. Todas. Funcionan con la misma lógica. De las letras que componen sílabas, las sílabas componen palabras, es decir, la parte de la articulación fonética, y la parte de la articulación semántica, que tiene que ver con los significados, ¿no? Hay una raíz de palabra que aporta el significado, y luego le pongo género, le pongo tiempo, le pongo número. Ese tipo de articulación, a pesar de ser idiomas totalmente diferentes, pues tienen una lógica común.
Y esa lógica es totalmente extraña, diferente, ignorada por la lengua de signos, que tiene otra lógica, otro orden de palabras, otra estructura de tiempos, etcétera, etcétera. Luego, cuando una persona que signa tiene que aprender español, francés o inglés, le da tanto trabajo que es cierto que posiblemente necesite más tiempo para poder entender un texto o para poder escribirlo. Porque no solo es que está aprendiendo y escribiendo en una lengua extranjera para él, diferente para él, es que además responde a una lógica totalmente diferente. Y eso solo lo comprendí cuando hice el curso de lengua de signos y de repente caí en la cuenta. Y digo, esto no es que sea otro idioma, es otro idioma, pero es que además es otra lógica, es otra forma de ver el mundo, otra forma de organizar la comunicación. Y por tanto hay muchas cosas que desde el punto de vista, digamos, técnico están claras, pero que al común de las personas nos pueden resultar difíciles de entender. Yo digo siempre en ese sentido que voy pasando, porque hay muchos datos, ¿no?, que os quedarán después en la presentación sobre el tipo de exámenes que hacemos, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no?, que nos cuesta comprender y por eso yo creo que para poder facilitar la inclusión no necesitamos comprender todo lo que sucede, simplemente tenemos que respetar que la gente sea como sea. Eso es igual que en democracia. Yo para poder vivir en democracia y en comunidad no necesito comprender las ideas de todo el mundo, me basta con respetarlas. Con respetar al resto de las personas, con eso ya podemos convivir, ¿verdad? No necesito, hombre, si lo entiendo, si lo comprendo, mejor, pero no necesito comprenderlo. Y en la inclusión pasa lo mismo. No necesito comprender todo lo que necesitan las personas, para eso hay técnicos, ¿no?, que saben determinar qué tipo de adaptaciones se necesitan. Y de todo esto me quedo precisamente porque somos educación a distancia y es cierto que no tenemos a las personas sentadas junto a nosotras, pero gracias a los dispositivos que manejamos hoy en día, como el teléfono, como el ordenador, los podemos tener muy cerca. Y yo creo que el esfuerzo y el principio que tenemos que hacer con las personas con discapacidad es la cercanía, buscar acercarnos. E insisto, para poder acercarme a una persona, para poder respetarla, para poder incluirla, no necesito comprender todo lo que le pasa. Simplemente necesito querer incluirla y respetar su forma, sus capacidades, sus diferencias. Y finalizo ya con el modelo de trabajo que hemos llevado a cabo en nuestra universidad a lo largo de estos años y que yo creo que es la única forma de generar lo que ya comentaba al principio antes, que es la construcción, el desarrollo de una cultura de la inclusión. Está muy bien todo el tema tecnológico, está muy bien todo el tema normativo, etcétera, pero al final lo que necesitamos es crear una nube en la cual estemos todos, y a esa nube le llamamos la inclusión, la cultura de la inclusión, en que nos parezca normal, en que la gente no tenga que necesitar adaptaciones porque va a disponer de medios y de recursos de forma normal y natural. Y aquí hay tres focos fundamentalmente que atender. Uno, como decía, es el tema tecnológico que hemos trabajado y, por lo tanto, dicho de otra forma, UNIDIS, que es la Unidad de Atención a la Discapacidad, no hace el diseño web, ni hace los vídeos, ni se tiene que preocupar de que los edificios sean accesibles. UNIDIS se reúne con ellos, pero si hay un servicio de diseño web, el servicio de diseño web es el que tiene que hacer la web accesible. Y si hay un arquitecto en la UNED, el arquitecto es el que tiene que preocuparse de que los edificios sean accesibles. Y si hay un centro de diseño de producción de vídeo, que es el CEMAP en nuestro caso, el CEMAP tiene que hacer que los vídeos sean accesibles. Y si hay una editorial UNED, y habréis visto por ahí libros de la editorial UNED es la que tiene que producir libros accesibles. Y eso es lo que le llamamos la estrategia distribuida, el trabajo en red. No haríamos nada si UNIDIS tuviese que hacer todo. Lo único que haríamos es engrandecer el servicio, cada vez más trabajo, pero no implicaríamos a cada parte. Y cada uno tiene que hacer, fijaros la palabra que utilizo, su trabajo bien.
que cada uno interprete qué significa hacer su trabajo bien. Pero desde luego no es el servicio de la discapacidad que tiene que hacer el trabajo por ellos. Es decir, lo que no tiene sentido es que el servicio, por poner un ejemplo, alguien produzca un vídeo y luego tenga que venir otro a hacerlo accesible. No, mire usted hace el vídeo, hágalo accesible, póngale subtítulos, póngale audiodescripción, métalo en plataformas a las que se puede acceder desde muchos dispositivos. Esa es la filosofía. Trabajo distribuido en red. Cada uno en su puesto de trabajo tiene que hacer su trabajo bien, 4 letras, bien, y que cada uno vea qué significa hacer su trabajo bien. Pero no es que venga otro a hacer accesible lo que el primero no ha hecho accesible. El trabajo con los tutores, que para nosotros son muy importantes, porque aunque la sede central la tenemos en Madrid, tenemos centros en toda España y también en el extranjero, uno de ellos aquí en Gijón, por cierto, y esas personas son las que tienen contacto con los estudiantes, ¿no? Los tutores, el centro asociado, y por eso es esencial para nosotros el trabajo, ese contacto directo de persona a persona, por lo que decía antes, porque por mucha tecnología, por muchos medios, por muchos recursos que pongamos, siempre es necesario el papel activo de las personas, de la comunidad, que son los que realmente son capaces de asegurar que va a haber inclusión. Y luego, evidentemente, el trabajo docente, que también son parte de lo que os comentaba antes. Es decir, cuando Tote antes comentaba la adaptación de exámenes, la adaptación de exámenes no la hace UNIDIS. UNIDIS es la que estudia la documentación, analiza qué necesita el estudiante, miren que se ha matriculado, habla con el estudiante. Bueno, y tú tienes ceguera, vale, pero ¿tú qué manejas? Porque os parecerá muy evidente. Digo, persona ciega, braille. No, en absoluto. Hoy en día ya son muy pocos los estudiantes que estudian en braille. La inmensa mayoría, si estuviéramos en Inglaterra, la inmensa mayoría estarían utilizando audio. La mayor parte de los estudiantes universitarios de la Open utilizan libros en audio. Y nosotros aquí, en la UNED, la mayor parte de los estudiantes con ceguera, con discapacidad visual, utilizan documento, libro digital, es lo que nos piden para manejar en su ordenador, en su dispositivo. Porque lo quieren escuchar, escriben en él, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿cómo tomamos esa decisión? Pues hay que hablar con el estudiante. Yo no puedo decidir, no, es que usted como es ciego, ahí va el audio, o ahí va el braille. Hay ciegos que no saben braille, por ejemplo. ¿Entendéis? Luego hay aquí todo un trabajo de tramitación ciertamente importante, de diagnóstico, pero ¿quién hace el examen adaptado? El profesor. ¿Por qué? Pues porque es el que sabe del examen y es el que sabe si tiene que cambiar algo, qué implicación tiene eso en lo que está evaluando o no. Eso lo sabe el profesor, no lo sabe un técnico. Yo no puedo saber ingeniería y además filología y además pedagogía. Eso lo sabe el profesor que enseña eso. Luego, ¿quién tiene que hacer la adaptación? El profesor. Y la hace el profesor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por eso quiero insistir en esta filosofía, en esta estrategia organizativa, ¿no? De la distribución, porque yo creo que es la única que es operativa, porque la hace realmente el que sabe de lo que tiene que hacer, de accesibilidad o de adaptaciones, y además es la única forma en que todos nos sintamos partícipes, porque lo somos, de la inclusión. Que cada uno en su puesto sea parte de este gran proyecto que es que todos tenemos que estar dentro y hay que evitar que se quede nadie fuera. Y ese gran proyecto de la inclusión solo es posible si somos capaces de concebirlo desarrollando la cultura de la inclusión. Una forma de pensamiento en que nos parezca obvio, porque lo es, porque es evidente que todos tenemos que estar dentro. Y por eso la palabra que se deriva y el principio que se deriva de esta estrategia distribuida de trabajo en red es la de responsabilidad. Y con eso termino. Todos somos responsables de la inclusión. Todos, cada uno de nosotros, estemos donde estemos, somos parte, una pieza activa, una parte esencial, pequeña, grande, mediana, pero una parte de esa gran maquinaria que contribuye a construir, a desarrollar la cultura de la inclusión. Y solo
cuando nosotros nos hacemos conscientes y nos hacemos activos, ¿no?, de esa responsabilidad que tenemos, solo en ese momento nosotros realmente facilitamos, ayudamos o al menos no impedimos que todas las personas que quieran participar, que quieran estudiar, que quieran disfrutar del arte, que quieran ir a exposiciones, que quieran crear, como creamos los demás, también puedan hacerlo. Estén donde estén, sean como sean, utilicen los medios que utilicen. Solo cuando vayamos, ¿no?, nos sintamos parte responsable, activa, deudora también de ese gran proyecto y formemos parte de él de forma consciente, seremos capaces de llegar a esa cultura de la inclusión. Así que estos son, en cierto modo, los 8 principios que he focalizado y que he recogido y que se sintetizan en esa pequeña frase del final, y es que todos somos parte de ese gran proyecto que es la cultura de la inclusión. Nada más y muchas gracias.